Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de desarrollo personal. Como pueden ver, estoy en una nueva locación, en un nuevo ambiente, ya que me he mudado de domicilio, tengo un familiar que está un poco mal de salud, así que he venido acá para apoyar, para estar un poco y también para cambiar de ambiente, ya que también al cambiar de ambiente estamos cerrando el segundo trimestre, ya que a partir de la siguiente semana únicamente habrá la evaluación trimestral de desarrollo personal y con ello comenzamos el último y tercer trimestre con este nuevo formato de clase acompañado de esta silla que me ayuda mucho pues a tener más comodidad en las largas horas de edición y también en las clases mismas, que evidentemente paro mucho tiempo sentado y esta silla me ayuda, y con el nuevo formato vamos a hacer las clases más ligeras aún. Entonces ya saben que tienen que mandar sus tareas al correo electrónico y cuando toque alguna actividad o práctica o examen, como en el caso de la siguiente semana, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams. Entonces, sin más preámbulo y antesala, vamos con la clase del día de hoy, denominado La Filosofía Medieval 2, la Escolástica. Bien, vamos a dar un poco de contexto para iniciar en esta línea de tiempo. La segunda parte de la filosofía medieval de la escolástica está situado pues en la Edad Media, que va a corresponder del siglo VIII al siglo XIV, que ya viene a ser el final de la Edad Media del siglo XIV, porque en el siglo XV viene pues la época del Renacimiento y la filosofía va a tomar un nuevo rumbo con la Reforma Protestante. Pero vamos a ver que el tema de interés será una continuación y conciliación entre la fe y la razón para tratar de entender y comprender la iluminación divina. Si es que en la patrística únicamente tenías que creer por medio de la fe, la escolástica vas a creer pero teniendo la razón para poder comprender y analizar todo lo que corresponde a la iluminación divina utilizando la razón. O sea, es integrar la filosofía griega con la teología cristiana en busca de una fundamentación racional a los dogmas de la fe o a la verdad revelada. Este periodo de la escolástica va a estar muy influenciada por la imagen pues, de Aristóteles, aunque también un poco con la influencia agustiniana de Platón. Recordemos que la patrística está fuertemente marcada por la opinión y la posición del neoplatonismo. Ojo, San Agustín Hipona, patrística, Platón. Escolástica, Santo Tomás de Aquino y la influencia de Aristóteles. Es decir, cuando decimos que los dos filósofos fueron cristianizados, es que sus ideas o concepciones filosóficas han sido adaptadas al cristianismo. Toda la filosofía de los dos clásicos autores de la filosofía como Platón y Aristóteles han sido interpretados, llevados a una opción o pensamiento religioso, ¿correcto? Explicado de tal manera que sus ideas filosóficas no se consideren una amenaza contra la doctrina cristiana. Entonces vamos a ver que en síntesis la patrística va a formar a los padres de la iglesia. Patrística viene de pater, pater, padres, y la escolástica viene de escola, escuela, donde ya no va únicamente a formar las bases de la patrística o de los padres de la iglesia, sino que ahora va a enseñar y va a promover el método escolástico de las escuelas, de los conventos y de las primeras universidades con la teología cristiana. Entonces vamos a ver que en las escuelas, universidades, se aplica el método escolástico, que es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, con la autoridad y el magisterio de la Iglesia, mediante la razón y la lógica que va a posibilitar la reflexión filosófica. La escolástica va a reconocer al hombre como un ser racional, un ser pensante, y para eso la religión va a tener que llegar al hombre mediante la razón. Ya no va a ser una imposición de la fe como la patrística que te obliga a creer, sino acá cree pero razona para que entiendas la verdad revelada de la verdadera iluminación divina. Entonces vamos a ver que hay que entender las diferencias. La patrística nos dice que como somos creación de Dios, solo somos capaces de creer y entender mediante la fe.
¿correcto? Y la escolástica nos va a hacer que como somos seres racionales podemos nosotros mismos, mediante la filosofía y el empirismo aristotélico, entender todos los conocimientos de la revelación divina o la iluminación divina. Entonces, teniendo como diferencias la patrística con la escolástica, vamos de lleno a las características o qué es lo que busca la filosofía medieval parte 2 con la escolástica. Podemos decir que la patrística no justifica la existencia de Dios y la escolástica va a justificar a Dios desde la razón. Característica principal, justificar a Dios por la razón, ¿correcto? Por eso de que se cambia el lema de la patrística por el lema escolástico, que es el siguiente: hay que entender para creer. No entiende para creer como dogma patrístico, sino hay que entender para creer en la escolástica. Y va a tener como representantes a dos grandes pensadores en este periodo de la escolástica, que va a ser San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. Teniendo como característica principal el uso de la razón, vamos a hablar de San Anselmo. San Anselmo va a ser el que va a tener una influencia agustiniana. Se ubica dentro de la línea filosófica de la patrística o agustiniana y que sostiene que la fe es presupuesto de la razón. La razón está subordinada a la fe y que debe la razón esforzarse para entender a la fe. Recordemos que la posición agustiniana es que la razón va a estar iluminada por la fe. Entonces San Anselmo, siguiendo esa línea, va a decir prácticamente que la razón debe esforzarse para entender la fe, aunque la fe tenga la última palabra. Pero luego viene la imagen importante de Santo Tomás de Aquino, ¿correcto? Santo Tomás de Aquino va a ser el filósofo teólogo muy importante en la escolástica, que va a cambiar y va a llevar a la escolástica a su punto cumbre, a su lugar más alto en su pensamiento. Vamos a hablar un poco sobre la biografía porque es muy importante este autor, ¿correcto? Santo Tomás de Aquino nace en el año 1225 en una pequeña ciudad de Aquino. Vamos a situarlo que está dentro de Italia, al norte de Nápoles y pegado con Roma. Aquino, una pequeña ciudad donde va a dar a luz pues este máximo representante de la alta edad media, que fue esta imagen de Santo Tomás de Aquino. Vamos a añadir que fue profesor de filosofía en la Universidad de París y perteneció a la orden dominica. Tomás nos dice que hay dos vías o caminos que nos conducen a Dios, ¿correcto? Vamos a ver cuáles son los dos caminos que Tomás de Aquino nos dice. El primero, para llegar a conocer a Dios, va a ser el camino a través de la fe y la revelación, ¿correcto? Y el otro camino es a través de la razón y las observaciones que hagamos mediante nuestros sentidos, ¿correcto? Hay dos caminos bien marcados, la fe y la razón. Ambos casos te llegan a conocer a Dios, ojo, pero evidentemente la fe es la más segura y la razón es por medio del empirismo, por medio de los sentidos, podemos conocer también la revelación divina. Hay que afirmar que, ojo, nos afirma que el conocimiento de Dios y su existencia se da gracias al uso primordial de la razón. Y solo las criaturas racionales llegan a entender el mensaje de Dios por medio del intelecto y del amor. Aquí hay un punto clave en lo que corresponde a Santo Tomás de Aquino. Nos dice que únicamente los seres racionales, los seres pensantes, pueden conocer a Dios mediante la razón. Ojo, tiene que ver mucho acá la influencia aristotélica, como ya había dicho en un principio. Para Santo Tomás de Aquino, Dios es el único ser necesario y sobre él el hombre nos dice que posee una sola sustancia compuesta de cuerpo, materia y el alma que la forma. Por lo tanto, rechaza la concepción dualista del hombre. Ojo, acá está la presencia aristotélica en estado puro, rechazando la concepción dualista, ¿correcto? Entonces, el hombre, una sola sustancia compuesta de cuerpo, materia, alma y forma. Y también nos afirma que la conducta humana debe basarse en la ley natural
para conseguir la felicidad. Ojo, la felicidad, siguiendo un poco la influencia helenística, los helenísticos nos dicen que el fin del hombre es la felicidad. Y la filosofía medieval nos dice que el fin del hombre también va a ser la felicidad, pero siempre y cuando esté al encuentro con Dios. Por eso que se da la unión eterna para Tomás de Aquino del alma con Dios para alcanzar la felicidad, donde solo se podrá llegar mediante la ley natural, que es el medio donde el hombre debe guiarse entre la razón y la fe, con el fin que es el conocimiento de Dios, que es la posición intelectualista de Santo Tomás de Aquino para conocer la felicidad mediante la razón a través del dogma de la voluntad divina. Es muy importante resaltar acá que Aristóteles hace presente no solamente en la concepción de una sola sustancia, de la felicidad, también va a añadir que sobre la existencia de Dios, Tomás de Aquino fundamenta en dos métodos para comprobar la existencia de Dios, ¿correcto? Una cosa son los dos mecanismos o los dos caminos o vías para llegar a Dios, ¿correcto? Y la otra va a ser los dos métodos para comprobar la existencia de Dios mediante la razón. Ojo, la escolástica va a justificar desde la razón la creencia y la existencia de Dios. Para ello, Santo Tomás de Aquino propone dos métodos, que son el método a posteriori y el método analógico, desarrollando así las 5 vías. ¿Cuáles son las 5 vías que van a comprobar la existencia de Dios? Es la vía del movimiento, vía de la casualidad, vía de la contingencia, vía de la perfección de la fe y número 5, vía que es la del orden, ¿correcto? Son las 5 vías que nos dicen pues cómo comprobar la existencia de Dios, pues que lo dejaré como actividad para que no se haga largo la clase, puedan investigar y con ello hemos acabado todo el segundo trimestre. Con la escolástica va a quedar como actividad investigar algunos datos anecdóticos de San Anselmo y una biografía también de Santo Tomás de Aquino y también investigar cuáles fueron los dos métodos correctos de la existencia de Dios y las 5 vías para comprender la existencia de Dios. Todo ello se envía al correo electrónico. Entonces, a partir del examen que viene y a partir de la siguiente semana del examen, ya nos corresponde a este nuevo formato y corresponde también a lo que venga hasta finales del año en el tercer trimestre. Dicho esto, nos vemos en el clase Zoom de esta clase automáticamente después del video y evidentemente en una nueva clase virtual de filosofía. Nos vemos, chicos. Chau, 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 chau.